Buenas noches, mi nombre es Gina Alexandra Sánchez. Soy estudiante del sexto semestre de la tecnología en regencia de farmacia. A continuación voy a explicar el análisis del caso de don José de la droguería o farmacia de baja complejidad. A mí me correspondió el proceso de información y educación al paciente sobre el uso adecuado de medicamentos y dispositivos médicos. En este caso, el nombre del proceso y los objetivos, pues el nombre es el que ya mencioné, proceso de información y educación al paciente sobre el uso adecuado de los medicamentos y dispositivos médicos. Como objetivos tenemos proporcionar la información clara y precisa al paciente de cómo usar, darle ese uso adecuado a los medicamentos y a los dispositivos médicos. Debemos fomentar la adherencia terapéutica y reducir los errores de medicación, mejorar la seguridad del paciente y promover la autonomía y empoderamiento del paciente sobre el autocuidado. Dentro del alcance tenemos que este proceso abarca la atención médica en consultorios, hospitales, centros de salud y se aplica en todos los pacientes que reciben los medicamentos o los dispositivos médicos. Como definiciones importantes en este aspecto encontramos la adherencia terapéutica. ¿Esta qué es? Es la medida de un paciente que sigue las instrucciones de su médico respecto a cualquier tratamiento prescrito. También tenemos el error de medicación. Es cualquier evento que puede causar daño al paciente debido al mal uso del medicamento o de los dispositivos médicos. Tenemos también la definición de qué es un dispositivo médico. Es cualquier instrumento o aparato o equipo utilizado para diagnosticar, tratar o prevenir las enfermedades. También tenemos la información al paciente. Es donde se le debe dar una información, comunicarle de manera clara y precisa sobre el tratamiento médico. Y por último, tenemos la educación al paciente. Este es el proceso de enseñar al paciente sobre su condición y el tratamiento para sí mismo fomentar la autonomía y el autoempoderamiento de cada paciente para que así no hayan estos errores terapéuticos. Como otro ítem encontramos la entrada y la salida. ¿Cuál es la entrada en este caso? Es cuando el proceso se inicia. El paciente recibe una prescripción médica o cuando empieza a tener una enfermedad y requiere de un tratamiento. La salida es cuando el proceso finaliza y es cuando el paciente ha recibido la información, la educación y toda esa comunicación que necesita para la comprensión del tratamiento. El siguiente ítem son las actividades. En este caso es la evaluación del paciente, que es el primero porque ahí es donde se identifican las necesidades y se le da la información necesaria al paciente. En segundo lugar, tenemos el desarrollo de plan de educación. Es crear un plan personalizado para cada paciente porque pues claramente cada organismo y cada paciente maneja un tratamiento diferente que se le debe dar su debida educación. De tercero, tenemos la información sobre medicamentos. Es proporcionar de manera clara y concisa la información sobre la dosis, la administración, los efectos secundarios, todo esto, el área responsable es la farmacia. En este caso, pues el farmacéutico. Enseguida, como otro ítem, tenemos la demostración de los dispositivos médicos. Para aquellos pacientes que necesitan usar los dispositivos médicos, hay que enseñarles la manera adecuada de utilizarlos. En este caso, pues los encargados son la parte de la enfermería. Quinto, revisión de la prescripción. Verificar que la prescripción médica esté de manera correcta, clara y precisa, porque no quiere decir que como el doctor tiene más años de estudio no se puede equivocar, porque como es un ser humano puede pasar y nosotros como regentes de farmacia, ahí es donde debemos de verificar como última línea de comunicación que el paciente se lleve la información adecuada de la prescripción médica. La sesión de educación es proporcionar la educación al paciente sobre su condición y tratamiento. Entonces, lo mismo, ahí cada paciente
tiene su diferente tratamiento y cada organismo es diferente, entonces por eso hay que tener en cuenta la educación que se le debe dar a cada paciente, es como esa exclusividad. Y por último, en este ítem tenemos la evaluación de la comprensión, evaluar la comprensión del paciente para llevar a cabo dicho tratamiento. Hay que verificar que el paciente sí entendió de manera adecuada cuál es el tratamiento que tiene que realizar. Como final ítem de este análisis de caso es el seguimiento. Este es un paso muy importante porque se debe realizar dicho seguimiento con el paciente para asegurarse que éste esté siguiendo el tratamiento de manera correcta como se le indicó en todo este proceso. Muchas gracias.